Bienvenidos a Granada entre libros, la sección dedicada a la literatura aquí en Ondaluz Televisión, donde cada semana descubrimos las novedades literarias de la mano de escritores, libreros y agentes culturales. Empezamos el 2018 con un escritor granadino, Ángel Fábregas. Bienvenido, Ángel. Hola, Mariana. Bueno, ya estuviste por aquí hablando de la Asociación del Diente de Oro hace unos meses y en medio has sacado novela nueva, Quebrada en el Gran Norte. Cuéntanos, ¿por qué del título y dónde queda el Gran Norte? Bueno, el Gran Norte es el norte del actual México y el sur de los actuales Estados Unidos, ¿no? Era la parte imperial del Imperio Español en su declive, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Eso era conocido como el Gran Norte, ¿eh? Entonces, esta novela se sitúa en este espacio geográfico, partiendo desde Granada, en el periplo y en la deriva de un judío sefardita que parte de aquí con su familia cuando es muy joven y se va desarrollando su peripecia desde el México, capital de México, de la Nueva España, hasta los límites del Imperio Español en esa época, en el Gran Norte. Bueno, tu anterior novela, esta es tu segunda novela, era Sulair, Dame cobijo, que era una novela histórica también ambientada en Granada, y ahora, bueno, dices que partes de Granada, pero no hemos ido a Nuevo México. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué van a encontrar los lectores que ya leyeron a Sulair? ¿Qué van a encontrar ahora en Quebrada en el Gran Norte? Bueno, son novelas muy diferentes. Quizás lee una vocación aventurera y una cierta vocación histórica también, aunque no son novelas históricas ninguna de las dos, pero estilísticamente son muy diferentes, Sulair es una novela quizás más directa. Quebrada en el Gran Norte es una novela con una cierta complicación relativa lingüística que yo creo que la enriquece mucho, aunque es totalmente comprensible para un lector medio. Aunque ya digo que la vocación aventurera de las dos las emparenta, ¿no? Es digamos, el punto de Sí. unión. Bueno, Granada es un pilar en tu literatura y se demuestra, ¿no?, que las dos en cierto modo están ambientadas aquí, aunque aquí te hayas ido a Nuevo México. ¿La veremos también en nuevos proyectos tuyos, Granada? Seguro, vamos, de hecho estoy en un proyecto nuevo que tiene Granada también como centro de la acción, que se desarrolla en los años 60, a finales de los años 60, principios de los 70, en el ambiente estudiantil y en el ambiente, digamos, pop o yeye que había en la Granada de esa época. Entonces se entrecruzan los dos ambientes para dar lugar a una historia que es en la que estoy. Por lo que me cuentas, de Granada Yeye no es histórica la siguiente novela, ¿no? Bueno, no, histórica no, pero siempre, desde luego, desarrollar un contexto histórico que yo intento respetar lo máximo, igual que las dos anteriores, sí. Bueno, tú tienes una implicación en la cultura granadina muy fuerte, has coordinado también lo de Granada Imaginaria con Ideal, estás en la Asociación del Diente de Oro. ¿Se traduce esa implicación en la cultura granadina de alguna manera en tus proyectos literarios? No necesariamente. De hecho, bueno, yo estoy en dos asociaciones culturales que tienen bastante repercusión en Granada. Una es la Empírica, que más bien enfocada a las artes plásticas, y la Asociación del Diente de Oro, que es poética. Entonces, bueno, aunque hay algunos rasgos líricos en mis novelas, pues no podría yo decir que estén directamente relacionadas, ¿no?, las novelas con mi actividad cultural en esas asociaciones, aunque siempre tiene que haber, por supuesto, claro, cómo no. Bueno, dinos a los granadinos por qué debemos leer, por qué recomendar Quebrada en el Gran Norte. Véndete un poco. Quebrada en el Gran Norte, aparte de tratar un tema y unos aspectos de la historia de España muy desconocidos aquí en la península, en cambio bastante conocidos en México y en el suroeste de los Estados Unidos, creo que es una novela también reflexiva sobre una peripecia vital del protagonista,
que tiene que ver con actitudes humanas de todos los tiempos y que yo creo que puede enriquecer mucho al lector, tanto en el sentido histórico y en el sentido de la pura aventura, de la pura búsqueda de ese mundo que ya prácticamente nos han hurtado, que es el mundo de la frontera, de la aventura del ser humano. Entonces pienso que tiene muchos aspectos y también el aspecto cultural, lingüístico, me parece muy interesante en esta novela, ¿no? O sea, todo el desarrollo semántico y en general lingüístico y cultural que yo, en fin, he desarrollado en este relato, pues basándome en todos los estudios que yo he hecho al respecto, ¿no? Toda la documentación que he hecho. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, en el caso de una novela histórica, cómo te tomas tú un poco el proceso literario? Hablando, pues, la novela se acompaña de unos mapas que pueden ver aquí los lectores. Hay una documentación grande, tanto por la parte lingüística, por la parte histórica, en fin, ¿qué proceso creativo? Es decir, primero investigas y luego creas, ¿o lo vas haciendo a la vez? Esto es un misterio, porque normalmente lo normal es documentarse primero, aunque yo me he documentado en general primero y luego he abordado la historia, pues durante la propia escritura no para uno nunca de documentarse, porque de hecho yo empecé a documentarme aquí en España, pero luego me fui a Nuevo México, a Santa Fe, Nuevo México, y entonces la documentación nunca se interrumpe, con lo cual el proceso de elaboración de la historia no es una estructura fija o unas cuestiones a las que te tengas que remitir de una manera muy concreta, porque va cambiando dependiendo del misterio de la propia creación y de la documentación que nunca para, ¿no? Digamos que nunca se acaba. ¿Cuántos años has tardado en escribirla? Este libro yo le he puesto 5, 6, 7 años. Desde que empecé a documentarme, unos 7 años. Sí. En la escritura quizás 3 años y medio. Bueno, duro trabajo. Pues nada, te deseamos muchísimos éxitos con este libro y con los próximos proyectos. Esperamos que pueda ir a México también a presentarla. Ojalá, que nunca está mal un viaje con la excusa. Son palabras mayores, pero bueno, siempre está la ilusión, claro. Y nada, esperamos verte por aquí con próximos proyectos. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ti y a vosotros, a Onda Luz. Gracias. ¿Necesitas sonorizar tus actos? Tenemos el equipo de sonido e iluminación apropiado para cada evento. Conciertos de pequeño y gran formato, congresos, presentaciones, ruedas de prensa, conferencias y reuniones. Sonoacústica, equipos profesionales de audio, vídeo e iluminación. No te la juegues. Haz que tu acto se vea y suene bien. Sonoacústica. Seguimos aquí en Granada Entre Libros, en Onda Luz Televisión, y como cada semana despedimos la sección con una recomendación literaria. Siempre solemos traer a libreros, a agentes culturales de distintas asociaciones, y hoy rompemos un poco la baraja para traer a un distribuidor. Él es Paco Lute, bienvenido, consejero delegado de UDL y de AZ. Cuéntanos, que lo sepan los granadinos, qué es una distribuidora, qué labor hacéis en las distribuidoras. Que cadena importante, ¿no? de la cadena del libro, un papel fundamental que los granadinos, bueno, en general la gente no conoce, ¿no? No, nosotros estamos siempre entre bambalinas, estamos detrás. Yo creo que la labor del distribuidor es importantísima. Sin el distribuidor, el libro no llegaría a encontrar al lector. Entre el autor y el lector hay un camino difícil, un camino proceloso, que en muchos casos hace que el libro que el autor tiene pensado no llegue al lector, y el lector nunca encuentre el libro del autor. En muchas ocasiones es un problema geográfico, es decir, nosotros tenemos que hacer llegar los libros no solamente a las librerías de Granada, sino a la librería de Baza y a la de Monachil y a la que está más allá. En otros casos, de lo que se trata es de que entre la inmensa cantidad de libros que se publican, pues que se destaque el que nosotros distribuimos. Claro, todos queremos destacar el nuestro y que el nuestro sea el que se vea.
La labor del distribuidor yo creo que no, que se ve poco, y yo creo que tiene que ser así, porque tampoco tiene nada que decir. Yo antes te comentaba que muchas veces hablamos entre los distribuidores que nosotros somos fenicios, es decir, somos comerciantes, y como en muchos casos eso de ser comerciantes está mal visto, pues parece que nosotros no tenemos ni la pátina cultural del editor, ni la pátina cultural que tiene el librero. Sin embargo, yo creo que sin una distribuidora el libro no llegaría al lector. Tampoco sin el editor, es decir, hay muchos autores que en muchas ocasiones plantean, bueno, con la llegada de las nuevas tecnologías, pues yo puedo editarme mi libro, y yo creo que no. Yo creo que el libro es tal libro cuando un editor interviene, selecciona, en muchos casos ayuda al autor, y entre el autor y el editor hacen el libro. Y una vez que está el libro, creo que tiene que intervenir el distribuidor para ver cómo ese libro sale al mercado. Y sale al mercado, hay muchas situaciones, desde en qué fecha sacamos el libro, porque no es lo mismo sacar un libro en el mes de noviembre a pelear con los grandes bestsellers del mercado que sacarlo en otro mes en que el libro pueda tener muchas más posibilidades. Hasta qué hay que hacer en prensa, qué no hay que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, cuéntanos cuándo y cómo nace Azeta, porque bueno, la mayor distribuidora de Andalucía ya tiene digamos una salida incluso nacional, y ¿de dónde viene? Azeta nace en los años 77, 78. Es un largo proceso que ha pasado por muchos nombres. Zócalo, ¿no? Está por ahí, ¿no? Distribuciones del Mediodía, Zócalo Libros, que se llamó Zócalo por un poema de mi amigo Rafa Juárez, Zócalo descifrado, por eso Zócalo se llama Zócalo. Distribuciones del Mediodía tiene un tinte clarísimo de Gramsci, el Mediodía. Y después ha habido muchísimas fusiones. En Granada había otra distribuidora, otras varias distribuidoras, y en el año 2008 llegamos a un acuerdo para tener una dimensión que nos permitiera hacer cosas en serio. Yo creo que en todos los sectores se está modernizando. En nuestro caso, modernizar significa hacer inversiones importantes, y al final Azeta es el resultado de un largo proceso de fusiones. Hoy día operamos en toda España, aunque fundamentalmente en Andalucía y en Extremadura, y todo se hace desde Granada, claro. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Veo un libro que bueno, que quien no lo conozca, raro me parece, porque estábamos hablando antes de que ha vendido 500.000 ejemplares, que eso es una barbaridad. Patria, cuéntanos de Patria. A ver, yo cuando me decías que tenía que recomendar un libro, lo que me pedía el cuerpo es recomendar uno de los míos, como es natural, pero precisamente porque no sabría cuál elegir, porque son muchos los libros que sacamos al mercado, y yo creo que además provocaría muchos celos entre mis editores, que dirían, ¿por qué no el mío? ¿Por qué no el mío? Así que he traído un libro de una editorial plenamente consolidada, Tusquets, que a mí me ha gustado muchísimo. Lo leí este verano, me ha gustado muchísimo, y yo diría que me ha sorprendido. Es la única novela que me ha emocionado desde que leí El poder del perro de Don Winslow. Después he empezado muchas novelas, las he leído, bueno, me han gustado, pero ninguna como la de Fernando Aramburu. Patria está siendo un fenómeno realmente increíble. 500.000 ejemplares antes de la crisis, había bestsellers que los vendían. Después de la crisis, los bestsellers están vendiendo como mucho 140, 150.000 ejemplares. Se dice que Patria lleva 500.000 y se sigue vendiendo. A mí me parece una novela extraordinaria, sencillamente extraordinaria. Bueno, pues los lectores que no la tengan todavía en casa, que serán pocos, que la busquen en la librería y que la compren. Y bueno, como hay más preguntas que quiero hacerte, te convoco para la semana que viene y seguimos hablando de libros. Y nada, a los oyentes seguimos viéndonos la semana que viene aquí con nuestra cita literaria Granada entre libros. Muchas gracias.